La banalidad del mal. Das Denken löst keine No lo sé, Rätsel. pero por su mirada juraría que... Denken, weil wir Traviesilla la muchacha. ¿Quién es ella, profe Pollo? Hannah Arendt. ¿Y sí? ¿Estoy en lo correcto? Fräulein Arendt. ¿Le gustaba su maestro? Pues... ¡Vaya! Lo sabía. Y su ¡Ah! ¡Maestro! ¡Traviesillo también! Sí, Saltamontes. Hannah Arendt tenía un amor prohibido. Estaba enamorada de su maestro. Y pues era un amor correspondido. ¿Como Platón de Sócrates? Pues parecido, parecido, pequeños Saltamontes. Aunque esta historia... Híjole, es que es casi de telenovela. Pero bueno, de momento ella se sintió cansada de todo eso y eventualmente se dejaron de ver, aunque su relación se mantuvo con cartas. Estaban enamorados. ¿Y se volvieron a ver? Pues sí. Y tal vez había todavía sentimientos guardados. Pero pues ella ya estaba casada con un hombre que además fue su compañero de clases. Y también alumno del mismo maestro. Pero bueno, a ver, ella es Hannah Arendt. ¿Y su maestro cómo se llamaba? Martin Heidegger. Y bueno, esto se pone, como te digo, telenovelesco porque, vaya, Hannah Arendt era judía. De hecho, debió huir de Alemania y establecerse en los Estados Unidos, pues por la época. Estaba muy cercana a la Segunda Guerra Mundial. Y él, por su parte, se volvió un miembro importante del partido nazi. Era como el filósofo de Estado. Fue rector y en su discurso inaugural hizo un gran elogio a Hitler. No, a ver, creo que entendí mal. Eran novios, amantes. Pero ella era judía y él era nazi. Sí, él era funcionario nazi y cuando se volvió rector dio un discurso en elogio de Adolf Hitler. ¡Wow! Pues sí parece como historia de telenovela, profe Pollo. Y bueno, pues bien, ese ha sido un prólogo y en un rato miraremos otro. Buenas noches, pequeños saltamontes. buenas noches, maestro Diógenes. Hoy seguiremos con el tema de ayer. Sí, con nuestro segundo prólogo. ¿Y él quién es? Espera, saltamontes, no seas impaciente. ¿Lo mataron? No, pero lo secuestraron. Bueno, pues lo has visto. Bueno, ¿y quién es él? Bueno, mira. Primero, esto ocurrió en Argentina. Secuestraron a Ricardo Clement y lo llevaron a Jerusalén. Pero bueno, ¿por qué? ¿Quién fue Ricardo Clement? Eichmann will stand trial here in Israel. Pero... Entonces, ¿cómo? ¿A quién secuestraron? ¿A Ricardo Clement o a Adolf Eichmann? Bueno, saltamontes, es que pues es la misma persona. Su nombre era Adolf Eichmann. Pero cuando la Alemania nazi perdió la Segunda Guerra Mundial, los altos mandos entre los nazis huyeron. Y bueno, lo hicieron porque tenían casi la muerte asegurada. Hubo juicios políticos en Alemania para castigarlos por sus crímenes. Esos fueron conocidos sumariamente como los juicios de Nuremberg. Otro día platicaremos sobre ellos. El caso, pequeños saltamontes, es que Adolf Eichmann había conseguido huir. Él se escapó de los juicios de Nuremberg que casi en su totalidad a los que juzgaron los condenaron a muerte. Y bueno, pues se instaló en Argentina. Adoptó el nombre falso de Ricardo Clement y bueno, pues ya lo ves, fue capturado y lo llevaron a Jerusalén.
con la intención, claro, de juzgarlo. Muy bien, pero ¿por qué no le mataron y ya? Bueno, Saltamontes, porque... Buenas noches, he llegado tarde. Sí, ya lo he notado, Pollo, eres un impuntual. Tenemos un compromiso con el Saltamontes. Perdón, Diógenes, tienes razón. Me he disculpado. Pues sí, ¿y ya con eso lo solucionas? Pero bueno, maestro Diógenes, estaba preguntando que por qué no mataron a Eichmann y ya. ¿Por qué querían ser verdaderamente justos? Matarlo habría sido, pues, justicia también. A ver, bueno, Saltamontes, yo creo que hay muy pocos casos de juicios en que el veredicto sea conocido previamente con tanta certeza como el juicio a Eichmann. No lo sé, tal vez los juicios del rey Luis XVI y de la reina María Antonieta durante la Revolución Francesa. Ahí te dejo un video. En realidad, como en aquellos, en esta ocasión no se tenía verdaderamente la intención de escuchar al acusado. Era solo formalismo. Era un poco un proceso de catarsis. Los judíos enojados lo necesitaban como una especie de medicina. Yo creo, claro, es una opinión personal, que la justicia no importaba tanto. El objetivo era, pues, sanar. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que no era justo que lo enjuiciaran? No, claro que no estoy diciendo eso. Creo que era justo que lo enjuiciaran. Pero, pues creo también que el pueblo, lastimado, herido, no tenía una verdadera intención de escucharle. Ya previamente lo habían condenado. Era más o menos una farsa. Sí, Pollo, la verdad que concuerdo contigo. Fue un acto político. El pueblo judío quería dar un mensaje al mundo y así lo hicieron. Ben Gurión, que era el presidente del recién formado Estado de Israel, dijo que todas las naciones del mundo debían sentirse culpables y avergonzarse por lo sucedido durante la guerra. Era un mensaje en contra del antisemitismo. Y es que claro, los nazis exterminaron a 6 millones de judíos, pero pues los otros países también los habían rechazado, expulsado e impuesto condiciones de vida muy severas durante gran parte de la historia del pueblo judío. El juicio, entonces, fue un evento mediático de protesta. Lo fue, en efecto. Solo hay que recordar las palabras de Ben Gurión, según la cita Hannah Arendt. En este histórico juicio no es un individuo quien se siente en el banquillo, no es tampoco el régimen nazi, sino el antisemitismo secular. Y así tenemos al fiscal, cuyo discurso inicial, según relata Hannah Arendt, duró 3 sesiones. Es que fue una clase de historia y habló hasta de los egipcios. Era, como dice Diógenes, un evento mediático de protesta. No era solo matar a Eichmann y ya. Él, ya estaba condenado antes de que el juicio propiamente comenzara. Pero los judíos iban a aprovechar la oportunidad para levantar la voz, para hacer propaganda de su tragedia. Terrible, claro, nadie lo niega, pero no era un verdadero juicio, sino más bien un poco una farsa. Hannah Arendt desde muy pronto se sintió disgusto con todo el proceso, y es que era efectivamente, como decía el presidente Ben Gurión, un juicio histórico, pero aquello era, según su opinión, un espectáculo. Un espectáculo al cual ella había asistido en calidad de corresponsal de un periódico de los Estados Unidos, pero ella, quizá ingenuamente, esperaba algo diferente, un verdadero juicio. En fin, helo ahí, sentado, al monstruo, al que ocasionó la muerte de millones de judíos. ¿A poco no se ve aterrador? Pues no, la verdad no. Digo, yo sé que, pues, si fue nazi, muy probablemente no era una buena persona. Pero la verdad, tampoco se ve monstruoso. Que bueno, claro, las apariencias pueden engañar, y supongo que engañan, que era efectivamente un monstruo. Pero, espera, estoy pensando que no me han dicho... Vale, fue nazi, pero ¿qué hacía? Imagino que no era un soldado cualquiera. Digo, si genera un evento mediático tan importante, debe haber sido algún cargo, pues,
trascendental, importante, algún puesto clave en la guerra, ¿cierto? Pues mira, en la jerarquía del partido nazi, él era intermedio. Pero pues sí, tuvo una función muy determinante, sobre todo para los judíos. Él fue el encargado del transporte nazi. Vaya, cada judío que era llevado a un campo de concentración, en algún sentido pasaba por sus manos. Él era quien decidía a dónde iban, qué trenes. Él era el encargado del transporte. Y bueno, él propiamente no mató a nadie, pero llevó a los judíos como ovejas al matadero. Fue entonces que empezó el juicio y Hannah Arendt estuvo presente como corresponsal, cubriendo la noticia, y lo que escuchó la horrorizó. Aquello fue, durante bastante tiempo, una fila interminable de judíos que habían estado en campos de concentración, que narraron sus desgracias y luego apuntaban con un dedo acusador y confirmaban a Eichmann como el culpable detrás de su tragedia. Pero ¿lo era? ¿Verdaderamente era culpable de todo el holocausto? ¿Verdaderamente era un monstruo que había desencadenado la muerte de millones de judíos? Él, Hannah Arendt, sigue el juicio con mucho interés, y cuando después de algún tiempo escribe su artículo, incluyó una pequeña biografía de Adolf Eichmann. ¿Quién era él? ¿Cómo llegó al partido nazi? ¿Cuáles fueron sus proyectos? Eichmann, pequeño saltamontes, era sobre todo un negociante nato. Se le daba el trato con las personas, al menos en algún sentido, porque en otro, no, todo lo contrario. Pero bueno, también era muy bueno organizando y administrando, y así había comenzado su carrera con las fases previas a la solución final. ¿La solución final? ¿Qué es eso de la solución final? Bueno, pues mira, los nazis consideraban que los judíos representaban un problema para su nación. Pero, ¿por qué un problema? ¿Por qué los odiaban? Bueno, a ver, en este video no nos ocuparemos mucho de por qué los nazis odiaban a los judíos y los veían como un problema. Probablemente lo hagamos en otro video. Y bueno, claro, no estoy diciendo que los nazis tuvieran razón, aunque sí tenían sus razones. ¿Cómo? ¿Entonces dices que Hitler no era tan malo? ¿Cuándo dije eso, saltamontes? Pon atención. Oh, pero es que dices que tenían sus razones. Pero nunca dije que sus razones fueran buenas, solo que tenían sus razones, que eran suyas. Oye, Diógenes, ya habías estado más tranquilo. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, noté que casi no te enojaste. Pues, es que tomo una medicina para evitar enojarme. Pues toma tu medicina entonces. El caso es que en este video no nos vamos a ocupar de esos saltamontes, sino de la banalidad del mal, que es, de hecho, por así decirlo, el subtítulo del libro Eichmann en Jerusalén. ¿Y banal no significa como poco importante? ¿De verdad crees que...? Sí, eso significa, y no es que haya sido poco importante, ni mucho menos que yo lo crea, pero saltamontes, déjame hablar. Bueno. O si quieres, Diógenes, yo hablo por ti en lo que tú vas por tu medicina. ¿Qué te parece? ¿Tú también eres un... ¿Te pones del lado del saltamontes? Ay, Diógenes, es que... A ver, ¿tú crees que está bien enojarse? Voy por mi medicina. Ay, Dios. Ay, profe Pollo, ¿por qué se enoja tanto Diógenes? No sé, saltamontes, ¿es un enojón? El tema, saltamontes, es la banalidad del mal. Y banalidad significa poco importante. Pero eso, precisamente eso, es lo que da miedo. Pero llegaremos a eso después. De momento, te estaba diciendo Diógenes que Eichmann había estado encargado de solucionar el problema judío. Pero bueno, él seguía órdenes, no tomaba decisiones. Él, de hecho, según decía, no tenía nada en contra de los judíos. No era, en realidad, un antisemita.
pero seguía órdenes. En fin, la primera solución había sido la de forzar a los judíos de abandonar Alemania. Vaya, expulsarlos. Era una sugerencia que valía la pena escuchar. ¡Váyanse largo de nuestro país! ¡Ay, qué feos! Pues sí, saltamontes, muy feos, pero bueno, todavía no criminal. En esta época, Adolf Eichmann tenía un jefe llamado... Bueno, no importa mucho. El caso es que él le había sugerido la lectura de un libro escrito por un judío, Der Judenstaat, ¿Eh? ¿Y eso qué significa? el Estado judío. Oh, Mira, saltamontes, era claro que Hitler no quería a los judíos en Alemania, y a Eichmann no le tocaba pensar en si Hitler estaba bien o mal. En su papel de subordinado, pues aceptaba y acataba las órdenes de los superiores. Entonces él comenzó a imaginar cómo solucionar el problema, de modo que la lectura de este libro le dio ideas a Eichmann. bueno, pero a ver, dices que a él no le tocaba pensar. Bueno, a ver, en efecto. Pero, bueno, ideas podía tenerlas. Ideas de cómo solucionar el problema. Aunque, claro, la decisión no fuera suya. Su papel era solo acatar órdenes y eso hacía. Aunque de forma privada, sí, claro, tenía una opinión. Y esta era que si los alemanes no querían convivir con los judíos... Y bueno, en realidad, si siempre los judíos habían sido bastante rechazados por todos los países europeos, pues ¿no sería más fácil darles a ellos un estado que fuera suyo? Y se proyectó entonces en convertir la isla de Madagascar en un estado judío. Eichmann fue partidario de esta idea. No fue suya originalmente, pero le había gustado. Y luego pretendió que sí, que era suya. ¿Cómo? ¿Entonces mintió? Bueno, más que mintió, exageró. Eichmann era un poco fanfarrón, un presumido. Le gustaba sentirse importante. De modo que él fue el creador del Plan Madagascar, lo que según Hannah Arendt no era muy cierto. Y él también... Ay, vaya que su vanidad desmedida, exagerada, le llevó a extremos... Ay. Mira, que en su afán protagónico se enorgulleció de haber matado millones de judíos. Aunque esto tampoco era cierto, porque él en realidad no mató a nadie. ¡Ay! Bueno, no sé ni qué decir. Primero, estoy sorprendido de que pudiera enorgullecerse de eso. Y segundo, pues bueno, a ver, dices que no mató a nadie. Pero bueno, pues igual no importa que él tomara la pistola y matara a alguien. Sino que, bueno, a ver, si dio las órdenes, vaya, pues eso es... Bueno, a ver, te interrumpo. Son 2 comentarios tuyos y serán 2 comentarios míos. Primero, Eichmann dio esta declaración de orgullo no durante el juicio, pero sí en el transcurso de su vida anterior. En la investigación que Hannah Arendt hizo de él, tiene citas en las cuales Adolf Eichmann repetía hasta el cansancio lo orgulloso que estaba de sus acciones. Saltaré dentro de mi tumba alegremente, porque el hecho de que tenga sobre mi conciencia la muerte de 5 millones de judíos me produce una extraordinaria satisfacción. Pero este y otros comentarios similares eran, como te digo, falsos en más de un sentido. Eichmann era un hombre con mucho afán protagónico. Le gustaba sentirse importante, pensar que su paso por el mundo había tenido tantas consecuencias que marcaba un antes y un después. Pero bueno, dice Hannah Arendt que muy contrariamente a lo que esta afirmación podría hacer pensar, y bueno, es que uno podría imaginarse a un ser vil y despreciable y con sed de sangre. ¿Alguien dijo sangre? Drácula, hola. Hola, ¿alguien dijo sangre? Sí, Drácula. Pero bueno, ¿tú no tenías clase de lógica? Pues sí, pero he dejado carta de subir. Oh, ya los vi. Carita, Vanessa, Cristal, Lairo, Lupita, Alicia. Hay muchos más. Muchos que se me escaparon y no los pude reprobar en mis clases de lógica. ¡Oh! ¡El maestro reprobado! ¡A callar! Entonces, ¿me darán un poco de sangre? No, Drácula, no lo haremos.
¿Por qué no? Pero bueno, mira, si quieres, quédate. Estamos hablando sobre el mal. ¡Oh! Es un tema interesante. Pero bueno, no interrumpirás demasiado, ¿verdad? Porque... no. De todos modos, no soy maestro de ética, sino de lógica. Y en eso sí soy experto. ¿Experto? Pero si eres el maestro reprobado, serás experto en reprobar. Pero bueno, ya. Continuemos. Por favor, Saltamontes, por favor, Drácula. Oh, bueno, ya, perdón, profe Pollo. Eichmann no era en realidad un cerebro macabro o cruel que experimentara el goce de la muerte de los demás. Y bueno, de hecho, es que él, era un personaje absolutamente contradictorio. Que por ejemplo, durante el juicio, dijo que él jamás juraría porque razones morales se lo impedían. Y minutos después decía exactamente lo contrario, que aunque podía no jurar, prefería hacerlo. Era una contradicción con patas. Imagínense que decía que según él, vivía su vida según el imperativo categórico kantiano. Ay Dios, seguro que Kant se retorcería en su tumba al ver que... ¿Al ver cómo lo malinterpretaban? Pues no, en realidad no. Curiosamente, Eichmann entendía bien el imperativo categórico. Bueno, lo explicó durante el juicio. Pero... según el imperativo categórico no se puede matar, ¿o sí? Bueno, a ver, él no mató a nadie. Pero... la razón por la que no se ajustaba es porque el imperativo categórico implica que cada quien es legislador universal. Es decir, que no se siguen leyes de forma irreflexiva, sino que cada quien pone las leyes de su propio comportamiento ético. El imperativo categórico es personal. Y Eichmann, pues no, aunque haya entendido bien el imperativo categórico, insisto, claro, en su vida, pues no, la aplicación práctica era errónea. En fin, él no mató a nadie. Ay, pero como te digo, da igual que no haya tomado la pistola. Si ordenó que se matara a alguien... Tampoco hizo eso, Saltamontes. Su función era la de ser el que organizaba los transportes. Y era un funcionario público, hacía su trabajo y nada más. Pero esos trenes llevaron a los judíos, pues a los campos de concentración en que los mataron. Sí, bueno, eso es cierto. Aunque te estás adelantando un poco, Saltamontes. Mira, el caso es que, como les digo, Eichmann era una contradicción andante. En la época posterior a la guerra, y claro, bueno, antes del juicio, Eichmann vivía sin pena ni gloria una vida gris, aburrida, y era su afán de sentirse importante el que lo hacía afirmar cosas que eran una tremenda exageración de los sucesos. Y vaya, decir comentarios que indudablemente despiertan el coraje, indignación y tal vez asco de más de uno. Parece que eras más malo que el vampiro mayor. Pero no lo era. Era un ser mediocre con delirios de grandeza. Como les digo, también se enorgulleció de haber tenido la idea del plan Madagascar, que un poco era para ayudar a los judíos. Y bueno, por otro lado, algo que sí era, un gran administrador, un gran negociante. Cuando en la primera solución, que era la de expulsar a los judíos, existía una especie de contradicción, porque por un lado deseaban expulsarlos, pero por otro lado la burocracia era demasiado pesada y se los impedía por completo. Los judíos no conseguían los documentos necesarios para poder salir legalmente del país. En palabras de Hannah Arendt, los judíos deseaban emigrar y él, Eichmann, estaba allí para ayudarlos, porque sucedía que, al mismo tiempo, las autoridades nazis habían expresado el deseo de ver al Reich Judenheim. ¿Juden... qué? Sí, es decir, que las autoridades querían purgar a Alemania de todos los judíos. Y bueno, como los dos deseos coincidían, por un lado los judíos deseaban salir y por el otro los alemanes deseaban que salieran, pues Eichmann podía ayudar haciendo justicia a ambas partes. Pero en efecto, poco antes del juicio, Eichmann ya era más bien un hombre mediocre.
En los tiempos en que fue funcionario sí había sido muy exitoso, porque era muy bueno para organizar las cosas. Y como les digo, eliminó la burocracia y muchos judíos que querían, pero no podían huir de Alemania se salvaron gracias a Eichmann. Y así tenemos una cita de Hannah Arendt que dice: ¿quién, sino él, Eichmann, había salvado a miles y miles de judíos? ¿Qué, sino su celo y sus dotes de organizador, habían permitido que escaparan a tiempo? Cierto, no pudo prever en aquel tiempo la futura solución final, pero los había salvado. Esto era un hecho. Pero entonces era un monstruo que salvaba personas. Eso no tiene sentido, pollo. Eso es ridículo. Yo creo que estás equivocado. A ver, bueno, profe Pollo. Estoy de acuerdo con Drácula. Yo tampoco entiendo mucho. ¿Dices que Hannah Arendt era judía? ¿Que Eichmann había sido el encargado de decidir las rutas de los trenes? Que llevaron a los judíos a, pues, los hornos, y que después de haber huido a Argentina fue capturado y llevado a juicio porque los judíos estaban enojados con él. ¿O entendí mal? No, entendiste muy bien, Saltamontes. Pero... No, entonces no entiendo nada. ¿Por qué lo estaba defendiendo? Ella, siendo judía. Uy, Saltamontes, en efecto, esa sensación que tienes tú la tuvieron muchos, y no he acabado. De entrada, sí, claro, pareciera que lo estaba defendiendo, pero no es así. No lo estaba defendiendo como tal, y es que... Pero bueno, antes de continuar, te diré algo muy importante. Es muy fácil sacar de contexto las cosas. Te recomiendo, pequeños saltamontes, ver el video hasta el final. Pero si por alguna razón no lo haces, recuerda que aunque por lo que hemos dicho pareciera que Hannah Arendt defendió a Eichmann, no lo hizo. De modo que no puedes acusarla de traidora hasta no haber escuchado la historia completa. En fin, estábamos en que la primera solución fue la expulsión de los judíos del territorio alemán. Pues bien, la segunda fue la concentración. ¿La concentración? Sí, vaya, la creación de campos de concentración donde los judíos trabajaban como esclavos. Campos a los que fueron transportados en los trenes que Eichmann administraba. Y bueno, concentrados todos en un solo lugar, en los campos, se conseguía el objetivo que tenían los nazis de que no se mezclaran judíos con no judíos. Y finalmente, sí, claro, la solución tercera y final fue el exterminio. Y en medio de todo esto, existieron planes, como los de Eichmann, que como sabes jamás sucedieron. El proyecto Madagascar no sucedió más que en la imaginación de algunos. Y bueno... Pero no, y no. Exacto, pollo. No y no. Pero... ¿qué no qué? Que no estoy de acuerdo, Drácula. A ver, Eichmann era igual de culpable. Y si Hannah Arendt lo defendía, pues Hannah Arendt era una traidora. Lo parece, Saltamontes, lo parece. Pero bueno, primero, el veredicto que Hannah Arendt da de todo esto fue igual al del jurado, culpable. Es decir, no es que Hannah Arendt hubiera abogado en defensa de Eichmann intentando salvarle la vida, o solamente para hablar bien de él. No, era solo un ensayo reflexivo al respecto del juicio. Pero bueno, si según tú no lo estaba defendiendo, ¿para qué contar de su vida? Como si estuviera justificando sus acciones con la vida de Eichmann. No tiene justificación. Cada persona debe hacerse responsable de sus actos. Y Eichmann, pues no era un niño. Sabía perfectamente que los judíos que él metía en trenes iban a campos de concentración, donde los iban a matar. Bueno, a ver, Saltamontes, eso no era conocido por todos los nazis, aunque él, en efecto, sí lo sabía. Había habido una reunión en la que se explicó la solución final, y él había asistido en categoría de secretario. Era el de menor jerarquía,
porque esa reunión solo fue para altos mandos. Pero bueno, él estuvo ahí, de modo que claro, sabía que los judíos iban a ser exterminados. Pero Eichmann era un soldado, y durante el juicio dio las mismas razones que dieron los otros nazis en los juicios de Nuremberg. Solo cumplía órdenes. Und daher bekam ich diese Angelegenheit zur weiteren Bearbeitung, so wie mir das befohlen war. Ich musste ja das machen, was mir befohlen wurde. Ich habe den Befehl gehabt, ob sie nun getötet wurden oder nicht, er musste durchgeführt werden. Er ist auf dem administrativen Wege erledigt worden. Ich habe nur ein Teilchen dafür zu erledigen gehabt. El deber de un soldado es cumplir órdenes. Pues está mal. Quien sigue órdenes injustas es injusto. Quien sigue órdenes de asesinato y genocidio es un asesino, es un genocida. Bueno, pero eso mismo es lo que dice Hannah Arendt. De verdad, Saltamontes, ella no lo defendió. Mira, escúchame. No lo defendió, pero incluso le llamó a Eichmann, según una cita que dijiste hace un momento, que era el salvador de los judíos. Dijiste, ¿quién sino Eichmann salvó la vida de miles y miles de judíos? Bueno, pues sí, lo hizo. Su buena administración ayudó a salir de Alemania a muchos judíos que de otra forma habrían muerto en los campos de concentración. Pues sí, a ver, ¿pero lo hizo para ayudar a los judíos? No, bueno, no. Lo hizo porque eran órdenes del gobierno nazi que estaba interesado en expulsar a todos los judíos. Ello, claro, antes de que Hitler concibiera la idea de su exterminio. Y no lo dije, pero no solo agilizó los trámites, sino que inclusive les consiguió dinero. No suyo, claro, no de su bolsillo, sino que puso en contacto a unos judíos con otros, o con inversionistas, de modo que pudieran ayudarse entre ellos. Aunque bueno, como tú dices, no tenía tanto la intención de verdaderamente ayudar como la de hacer bien su trabajo. Él era un funcionario ejemplar, un hombre que sabía negociar, que sabía convencer y sabía seguir órdenes. ¿Pero seguir órdenes? ¿Así? ¿Sin pensarlas? Saltamontes, no te enojes. ¡Es que sí me enoja! Y que tú los intentes defender a Eichmann y a Hannah Arendt. Bueno, a ver, muy bien, pero escúchame. ¡Ah! Saltamontes, a ver, dime, ¿en qué año estamos? En el 2021. ¿Eres judío? O vaya, ¿alguien de tu familia o amistades murió en un campo de concentración? Pues no, pero de todos modos, somos todos personas, todos. Bueno, a ver, ¿y estás enojado porque crees que Hannah Arendt defendió a Eichmann y yo la estoy defendiendo a ella? Sí, por eso. Y no tienes relación directa con las víctimas. Ya han pasado ya más de 70 años. Saltamontes, ¿te imaginas entonces el enojo y rabia que sintieron los judíos contra Hannah Arendt? Personas que a diferencia tuya sí les había tocado vivir o que perdieron familiares durante la guerra. Y he ahí que una judía saca un texto en que parece, y enfatizo, Saltamontes, parece que estaba defendiendo a Eichmann. ¿Te imaginas cuánto la odiaron? Uy, sí, seguro. Perdió muchas amistades y personas que ella consideraba como su familia le retiraron la palabra. Fue algo, vaya, duro para Hannah Arendt. Y es que ni siquiera te he dicho lo que molestó más a los judíos. ¿Eh? ¿Aún no lo has hecho? No, todavía no. Hannah Arendt, en algún sentido, responsabilizó a los propios judíos de mucho del exterminio que sufrieron. ¿Eh? O sea que entonces fue culpa de los mismos judíos, según Hannah Arendt. Pues en algún sentido sí. Pero, ¿cómo? Bueno, te diré dos cosas con respecto a este tema. Primero unas del abogado defensor de Eichmann, y antes de que te diga qué palabras dijo el abogado defensor, voy a destacar, enfatizar que no son palabras de ella, sino del abogado defensor, ¿vale? ¿Vale? Son palabras que la defensa de Eichmann preguntó a los testigos. ¿Por qué no protestó? ¿Por qué subió a aquel tren? Allí había 15,000 hombres y solo unos centenares de guardianes. ¿Por qué no les arrollaron? Bueno, pues sí.
Suenan preguntas muy feas y pues porque tenían miedo, porque no estaban armados y los otros sí. Pero pues si era una diferencia tan grande, tal vez si se hubieran defendido, la gran mayoría habría sobrevivido. Y es que los judíos llegaban puntualitos a las zonas de embarque. ¿Por qué? ¿Por qué? Suena fea la pregunta. Suena como a que estás acusando a las víctimas de su propio exterminio. ¿Y eso hizo Hannah Arendt? No fue Hannah Arendt. Fue el abogado defensor de Eichmann. Cierto. Y bueno, ¿por qué? Porque tristemente la naturaleza del ser humano es la de ser obediente. Somos racionales, claro, inteligentes, los seres humanos, pero bien somos borregos y hacemos lo que nos dicen, lo que vemos que los demás hacen. Apagamos nuestra razón, apagamos nuestra conciencia y aceptamos cosas que no deberíamos aceptar. Lo que dice Hannah Arendt es que en buena medida fue en los países donde era más fuerte el Judenrat. ¿El qué? El Consejo de Judíos, donde pues los judíos colaboraron con los nazis en su propio exterminio. Mira, el problema, muy extraño, es que los nazis tenían listas con los nombres de los judíos y con una descripción de sus posesiones. ¿Y cómo crees que consiguieron esas listas? No sé. Se las dieron los propios judíos, saltamontes. Pero, ¿cómo? ¿Se traicionaron entre ellos? No. Mira, no fue traición. Los judíos fue miedo. Fue intentar no provocar al gobierno nazi para evitar problemas. Y entonces, pues, que los judíos no la pasaran tan mal. Y bueno, los judíos, si llegaban, como te digo, puntuales a la hora y lugar donde iban a tomar los trenes, era también en gran medida siguiendo los consejos de autoridades judías. En una cita de Hannah Arendt dice: allí donde había judíos, había asimismo dirigentes judíos, y estos dirigentes, casi sin excepción, colaboraron con los nazis, de un modo u otro, por una u otra razón. La verdad era que si el pueblo judío hubiera carecido de toda organización y de toda jefatura, se hubiera producido el caos y grandes males hubieran sobrevenido a los judíos, pero el número total de víctimas difícilmente se hubiera elevado a una suma que oscila entre los 4,5 millones y los 6 millones de judíos. Y un poco más adelante Hannah Arendt agrega: según los cálculos de Freudiger, la mitad de ellos hubieran podido salvarse si no hubieran seguido las instrucciones que les dieron los consejos judíos. No, profe, no. ¡Cállate, Drácula! ¡Ahorita cállate! Perdón, maestro Drácula. No, bueno. Es que no quiero ser grosero, pero ahorita no quiero escucharte, Drácula. Esto es muy feo. Y luego cuando te escucho me da risa y esto... ¿Duele, verdad? Pues sí, mucho. Y enoja. Aunque ahora ya no sé con quién. Con Hannah Arendt, claro. Tal vez. Pero pues con el consejo judío también. Y... no, saltamontes, no. Con la naturaleza humana. Pero bueno, ¿sí entiendes por qué Hannah Arendt se ganó tanto odio? ¿Tú crees que a los judíos que estaban esperando un informe que hablara sobre el demonio y monstruo que era Eichmann les gustó leer que mucho del holocausto fue también culpa suya? Y con esto Hannah Arendt no defendió a Eichmann. Tú dijiste hace un momento que cada quien debe asumir la responsabilidad de sus actos, que no es válida la justificación, solo seguía órdenes. Pues bien, sobre eso que dijiste, Hannah Arendt reconoce dos cosas. Una, pues sí, que en alguna medida los soldados seguían órdenes, que Adolf Eichmann seguía órdenes, y eso, precisamente eso,
Es lo terrible y tétrico. Mira, observa esta escena. Wenn der Reichsführer gesagt hätte, dass Ihr Vater ein Verräter sei, hätten Sie ihn eigenhändig erschossen. Ist das richtig? Wenn er Verräter gewesen wäre, an Deutschland jawohl. Reichsführer Ihnen gesagt hätte. Wenn er es nachgewiesen hätte, wäre ich verpflichtet gewesen, gemäß meinem Fahneneid. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Man hatte auf sein Gewissen zu verzichten. Bitte? Man hatte auf sein Gewissen, auf sein persönliches Gewissen zu verzichten. Man kann es so ausdrücken, jawohl. Seguían órdenes, Saltamontes. Y antes de que me digas que hay órdenes que no deban seguirse, eso mismo dijo Hannah Arendt. Seguir órdenes no es justificación, porque si el sistema que te da esas órdenes es malo, debes renunciar. Un niño sigue órdenes, un adulto no. Un niño es obediente. Un adulto, si sigue órdenes injustas, se convierte en cómplice. Y la razón de todo esto, pequeños saltamontes, de todo este interés de Hannah Arendt, en hablar de un modo y decir unas cosas que pudieron, claro, naturalmente entenderse como defensa de Eichmann, es muy simple. Responsabilidad, saltamontes. En otro libro, Responsabilidad y Juicio, dice Hannah Arendt que cada quien es responsable solamente de sus actos, no de los actos de los demás. Existen, según Hannah Arendt, dos tipos de responsabilidad: responsabilidad personal y responsabilidad política. La responsabilidad política es la que asume, por ejemplo, un gobernante por todos los hechos cometidos por la nación a la que representa. Konrad Adenauer, canciller de la República Federal de Alemania, después de la caída de Hitler, asumió, por ejemplo, la responsabilidad por los actos cometidos por la nación a la que representaba. Pero la responsabilidad personal, pues no, Konrad Adenauer no fue Hitler y él no fue culpable de todo el Holocausto. Dice Hannah Arendt, en términos morales, tan mal está sentirse culpable sin haber hecho nada como sentirse libre de culpa cuando uno realmente es culpable de algo. Mira, saltamontes, durante el juicio que, como te digo, fue un espectáculo mediático, los judíos acusaban a Eichmann de todas sus tragedias y desgracias, pero él no era culpable de todas ellas. Y es que si lo fuera, ¿qué pasaría con los verdaderos culpables? Con los que estuvieron propiamente en los campos de concentración matando personas. ¿Qué pasaría con los verdaderos culpables? ¿Verdaderamente Eichmann era el único? Eichmann, como te digo, no mató a nadie. Él, claro, fue culpable de sus acciones, pero solo de sus acciones, no de las de los demás. ¿Recuerdas que te comenté que Ben Gurión dijo que todas las naciones del mundo debían sentir vergüenza? El problema, saltamontes, es que si todos tenemos la culpa de los que verdaderamente son culpables se diluye entre los muchos. Al final, sentirte culpable cuando no lo has sido se convierte en complicidad con el verdadero culpable. La culpa ajena, cuando es falsa o exagerada, es el escondite de la propia. Y por eso Hannah Arendt, pues, no quiere que se acuse a Eichmann de forma excesiva. Ella estuvo de acuerdo con el veredicto. Como te digo, no lo estaba defendiendo a él, pero no quería que Eichmann se convirtiera en un chivo expiatorio de todos los demás, incluyendo a los propios judíos. Y ahora, Hannah Arendt no dice que los judíos hayan sido malos, los malos del cuento, los que colaboraron con los nazis en el exterminio de su propio pueblo. Pero tú dijiste... No lo dice como una acusación, sino como una descripción de la realidad, una descripción de la naturaleza humana. Algunos de los consejos judíos que sugerían, pues, resignación, respeto a las autoridades nazis, lo hicieron por razón de evitar un mal mayor. Pero, dice ella, la elección de un mal menor sigue siendo la elección de un mal. Acepta lo que te dicen, haz caso, no hagas enojar a los nazis. Consejos que tenían por objetivo evitar que pasara algo peor de lo que ya estaba pasando. Y eso lo hicieron en general también cada judío que se subió voluntariamente a los trenes que los llevaron a la muerte. Y bueno, pues durante todo su exterminio, ¿obediencia? ¿Para evitar que pasara algo peor? Pero ¿qué cosa peor de la que ya estaba pasando podía pasar? No importa.
seguimos la línea que nos marcan los que están enfrente. ¿Tú sabes que en los campos de concentración muchos de los verdugos eran judíos? Ay, profe Poilo, ¿qué lección tuvo que vivir la humanidad para entender que... No, Saltamontes, no, la humanidad no ha entendido nada. De lo que te estoy hablando es de la naturaleza humana y no de un evento aislado. Los seres humanos a veces nos convertimos en ovejas de un rebaño. Es nuestra naturaleza. Stanley Milgram, un psicólogo norteamericano, hizo un experimento. It's being filmed with covert cameras. Thank you. Come in. They're introduced to an actor pretending to be another participant. Don't actually know how punishment affects learning. After a brief introduction, our subjects are tricked into thinking they've chosen their role as teachers in the experiment. And if you could just tell me what your positions are. Learner. Learner and teacher. Learner. Our subjects observe the learner being instructed by the scientist, who is just another actor. This electrode is connected to a generator in a second room where we'll be going with the teacher. The learner is told he's going to be asked a series of memory questions by the teacher. He will have to remember word pairs and then correctly remember them when offered multiple choices. If the answer is incorrect, you will receive an electric shock. The teacher is then taken next door and shown the generator, which ranges from 15 volts all the way up to a lethal 450 volts. Our teachers are given the list of questions and told to increase the voltage each time the learner gets a question wrong. They are then given an example of a low voltage shock. And try and estimate in volts the amount of shock you feel you're getting. Okay. Jesus. Oh, shit. Do you know how much that was? Enough. 75. It was actually 45, which is down here. Oh my God. Teacher, begin. Shoe horn. Steam. The point of this test is to see whether the teachers, our subjects, will call a stop to the experiment or continue to the point where they are administering seemingly lethal electric shocks to the victim simply because the scientist is telling them to. That's incorrect, so there'll be 120 volts. I don't think I want to do this anymore. If you could continue, please, teacher. The experiment requires you to continue. Yeah, even so, I don't think I'm going to do anymore. Provided many wrong answers. Each protest was coordinated to a particular shock voltage on the generator, and his responses were played via a CD. That's wrong. 225 volts. Ow! Take it off! I've had enough of this! He's in a lot of pain. Continue, please. But he's not comfortable. We must continue to the end of the experiment. Whether the learner likes it or not, he has to go on until he's learnt the words correctly. Okay. He's in a lot of pain. Well, the shocks might be painful, they're not harmful. What does that mean, though? They're not harmful. Sorry, I'm not. It causes no damage. That seems very cold and calculated to me. This doesn't seem like a very... Anyway. That's wrong, mate. 300 volts. Ow! That's enough! I refuse to answer anymore. Just let me out! Staple. The options are diet, jar, balcony, and bowl. I'm going to answer. If the learner doesn't answer in a reasonable time, say 4 to 5 seconds, then you have to treat the answer as wrong and follow that procedure. Please continue. 345 volts, if you're still with me. I'm sorry. I can't do this, honestly. Can we stop this experiment? 405 volts. Sorry, I don't know. Does someone want to check on him or something? It's just he's not making any noise now, and he was before. And well, I'm quite happy to go on, but I just a bit worried about. If you would continue. Balcony. Incorrect. 450 volts. You promise he's not. It won't. Please continue with the procedure. You said it hurts, but it's because it's like.
It says they're dangerous. Okay, I think we'll discontinue the experiment there. All of the subjects were told the true nature of the experiment was to see how they would respond to authority. In the original Milgram experiment, psychologists were asked to predict how many people would continue to the point that they were administering the highest shock on the board. Their prediction was 0.1%. They were wrong. The results of our experiment were almost identical to the original. Over 50% of participants continued up to 450 volts. The majority of people will administer lethal electric shocks just because a guy in a white coat is telling them to. 450 volts. Ya, profe Pollo, ya. ¿Lo ves? ¿Lo ves, Saltamontes? La supuesta defensa de Hannah Arendt es en realidad un llamado de alerta sobre la naturaleza humana, que es buena, pero obediente. Y por obediencia puede ejecutar los crímenes más crueles. Muchos de los funcionarios nazis eran buenas personas, pero siguieron órdenes. ¿Quién se ve más malo? ¿A quién le tienes más miedo? Pues a él. A ellos. ¿Verdad? Pero ellos eran parte de un sistema que les robó la conciencia. Y así, seres humanos sin conciencia de lo que hacían, ejecutaban las mayores atrocidades. Muy similar a los que fueron parte del experimento. Cada uno de los que siguieron las reglas tiene la personalidad de Eichmann. Seguir reglas. El mal no es un demonio con cuernos y colas, Saltamontes, sino la anestesia de una moral, el botón de apagado de una conciencia, abandonar nuestro derecho de pensar, dormir y cerrar los ojos porque pues todo el mundo lo hace. ¿O tú crees que el mismísimo Hitler hubiera conseguido él solo matar a 6 millones de judíos? Él claro fue culpable, pero no habría podido conseguirlo sin ayuda de todos aquellos que siguieron reglas, que dejaron de pensar. No es que hayan sido malas personas de forma natural, sino que dejaron de pensar. Y ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú lo harías? Yo creo que... No me respondas, Saltamontes, porque es el tipo de cosas que no sabes. No sabes hasta que te ocurren. Al final, cada uno de nosotros puede ser un Eichmann.